Buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy junto a mi grupo, compuesto por Carolina Barriga, Martín Cañulao, María Fernanda Escudero, Javiera del Río, Álvaro Quesada y quien les habla, Dalila Silva, les presentaremos sobre la Edad Media. Nuestro profesor es Diego Muñoz y nuestra ayudante fue Valentina Moya. El índice que les traemos para la presentación de hoy consta de 9 puntos. El primero de ellos es la caída de Roma. Segundo, la medicina monástica. Tercero, medicina judeo-musulmana española. Cuarto, medicina en el Medio Oriente. Quinto, escuelas médicas medievales. Sexto, escolástica medieval. Séptimo, medicina europea. Octavo, peste negra. Y por último, la caída de Constantinopla. Caída de Roma, medicina romana y bizantina. Primero vamos a hablar sobre la caída de Roma, cuáles fueron los factores que la propiciaron y un poco sobre la cronología de esta. El Imperio Romano entre los años 100 y 480 sufrió un periodo de eventos que desestabilizarían su orden político y social, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, la pobreza y las malas condiciones de vida en las que se encontraba la mayoría de sus habitantes, producto de que casi todos eran esclavos. Además, entre los años 165 y 300 aproximadamente, el Imperio Romano fue asolado por dos grandes epidemias, la peste de Antonino y la de Cipriano, en la cual se estima que fallecieron alrededor de 9 a 10 millones de personas. Producto de esta inestabilidad, la capital del Imperio Romano fue eventualmente trasladada a la ciudad de Constantinopla en el año 330, ubicada en la parte oriental del imperio. Todos estos factores, sumados al avance de pueblos aledaños, terminarían con la separación del imperio en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Este último que pasaría a llamarse el Imperio Bizantino, todo gracias a que Teodosio I, emperador de ese entonces, le entregaría la administración del primero, del Imperio de Occidente, a su hijo Honorio y la segunda a su primogénito, Arcadio. Finalmente, y producto de todos estos factores, en el año 476, y tras las reiteradas invasiones y saqueos de los bárbaros en los años anteriores, se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente con la deposición de Rómulo Augusto. La sociedad del Imperio Bizantino tenía características muy particulares y que permiten comprender el porqué del desarrollo de su medicina. Entre ellas podemos observar que eran una sociedad fundamentalmente cristiana, donde la manera de actuar y desarrollar las actividades cotidianas estaban muy ligadas a los valores de esta religión. La aceptación y posterior masificación del cristianismo fue gracias a Constantino I, que fue quien impulsó la aceptación de la religión y fue considerado como el primer emperador católico. Otro elemento a considerar es la fuerte mezcla cultural entre griegos y romanos, producto de las culturas que se desarrollaban en esta zona geográfica y también de las corrientes provenientes de la parte occidental. Este fenómeno condujo a tener un imperio donde el latín y el griego eran los idiomas oficiales y también los idiomas en los cuales se encontraban todos o la mayoría de los escritos que se van a describir a continuación, aunque existía, producto de la ubicación geográfica, una marcada preferencia por el griego. Bien, en Bizancio la medicina se basaba en tres ejes fundamentales. Uno de ellos es la fuerte herencia de la medicina grecorromana, que llevó a los médicos de ese momento a basarse en las teorías galénicas e hipocráticas para la atención de los enfermos, como, por ejemplo, heredando rasgos como la teoría humoral y el examen físico mediante pulsos y palpaciones. Otro eje es la comprensión de la enfermedad y la muerte desde el punto de vista del cristianismo, donde se profesaba que la vida terrenal era solo una etapa de paso hacia la vida eterna, y por ende, los esfuerzos que se hacían para curar al enfermo se limitaban a cosas un poco más básicas, mientras que la enfermedad se veía como el producto de un castigo divino por haber obrado mal, por lo cual el cristiano, el monje, el cristiano practicante, le debía al enfermo una profunda compasión y debía entregarle el apoyo espiritual y terapéutico en un camino hacia la vida eterna o hacia la redención, por lo cual las iglesias de ese momento eran quienes acogían y se hacían cargo de la salud de los enfermos. Y por último, es importante destacar también que esta época fue una época de compendio médico, donde los monjes en los monasterios se limitaron a compilar y traducir el conocimiento que habían heredado de tiempos anteriores, y no a cuestionarlo para generar un avance en los conocimientos médicos. Bien, la medicina de Bizancio está llena de grandes personajes, que fueron principalmente compiladores, por lo que comentábamos anteriormente.
Entre estos podemos encontrar a Oribacio de Pérgamo, por ejemplo, quien es considerado como uno de los más grandes, uno de los más importantes médicos de la época, gracias a sus aportes fundamentales como la Collectiones Medicae, que es una de las más completas recopilaciones de tratados médicos de la época, ya que recupera textos perdidos de la antigua Roma y los cita con un gran nivel de exactitud. También podemos destacar a Hesio de Amida, quien escribió el Tetrabiblión, un resumen de conocimientos médicos que describía una amplia gama de afecciones desde el punto de vista fisiológico, así como algunas prácticas médicas que se llevaban a cabo. Bien, también otros dos médicos importantes eran Alejandro de Treyes, quien escribiera uno de los más completos tratados de patología que se conocían hasta la época, el cual se llamaba Medici Libri Duodecimo, y Pablo de Gina, que está al otro lado, quien escribió el Memorándum, el cual correspondía a un recopilatorio posterior al de Oribacio que registraba todos los conocimientos y prácticas que se conocían y utilizaban por esos años. Con respecto a la medicina monástica, podemos decir que hasta mediados de la Alta Edad Media la medicina se ejerció en los monasterios. El primero en fundarse en el monasterio de Monte Cassino en el año 529 fue el de los benedictinos, el cual fue regido bajo los principios codificados de la llamada Regla de San Benito. Su doctrina se resume en ora et labora, reza y trabaja, con humildad, abnegación y obediencia. Ejercieron la medicina construyendo hospitales junto al edificio monacal. Es desde aquí lo que se conoce como origen de la medicina monástica, que tuvo un enfoque meramente caritativo. Este se consideró como un empobrecimiento de la medicina, ya que el cristianismo de entonces reintrodujo un elemento religioso a la enfermedad, creyendo nuevamente que este era el castigo a pecadores, la posesión por el demonio o la consecuencia de alguna brujería. De ahí, la oración y la penitencia vuelven a ser claves para alejar el mal. El cuidado médico fue parte de la orden benedictina. Sin embargo, muchos procedimientos médicos y quirúrgicos se perdieron, la farmacología fue abandonada y se volvió a la herbolaria. Para el cristianismo entonces, el cuerpo del hombre era una vil prisión del alma y el organismo humano no merecía mayor estudio, ya que ellos pensaban que el cuerpo de los muertos era sucio e impío, y había que abstenerse a tocarlo y mancharse con su sangre. Por otra parte, la medicina medieval tuvo un carácter especulativo. Así fue que la práctica quirúrgica fue quedando en manos de los barberos. Sin embargo, Aurelio Casiodoro, cuando ingresa con los benedictinos, recomienda el estudio de las traducciones latinas de Hipócrates, Galeno y Dioscórides. La medicina monástica se extendió oficialmente hasta el Concilio de Clermont de 1130, en donde se prohibió a los monjes ejercer la medicina porque perturbaba su vida sacerdotal. No obstante, es desde la creación de la escuela de Salerno, que veremos más adelante, que la medicina comienza a tomar un enfoque distinto. Y bueno, solo como dato, del monasterio que dio inicio a la medicina monástica fue bombardeado en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, quedando, como lo podemos ver, a la imagen de la derecha. Para seguir con la presentación, hablaremos sobre la medicina judeo-musulmana española. Bueno, sobre el contexto histórico, para comenzar, hablaremos sobre el origen de los árabes, que es la secta de los nestorianos, quien su líder era el obispo de la Iglesia Católica llamado Nestorio, y este fue condenado como ejere. Es por esto que los nestorianos escapan del Mediterráneo hacia Persa y consigo llevan muchos textos greco-romanos que luego se empiezan a traducir. Ellos fundan escuelas médicas que se dedican a la enseñanza de medicina de textos clásicos. La medicina arábica es la que verdaderamente se conserva, y su influencia importante es por los nestorianos. Así es como se generan las escuelas de Bagdad o de Damasco en Siria. Ahora, el inicio de las conquistas arábigo-musulmanas comenzaron en Siria en 635 hasta el fin de la progresión islámica en Europa occidental. Ya en el año 800, esta es una vista de la península ibérica, que se divide principalmente en el reino de Asturias y el Emirato de Córdoba. Su principal base de economía era la agricultura y las ciudades que destacaban son principalmente el territorio ocupado por los árabes. Existían diferentes etnias como los árabes, judíos y cristianos, y durante el califato destacaron en astronomía y medicina.
La convivencia de tres culturas recogió frutos cuando la península ibérica se convierte en el más importante centro de traducción del occidente medieval, principalmente con la Escuela de Toledo. Esto permitió el reencuentro de Occidente con obras griegas y del pensamiento musulmán. La cultura y escuela de Córdoba. Primeramente hablaremos de la diversidad cultural. Esta existía en ese momento ya que convivían principalmente árabes, judíos y cristianos. También se creó durante el Califato de Córdoba la biblioteca más importante de la Edad Media, de más de 400.000 volúmenes. Y se crearon varias escuelas en las que predominaba el estudio de las ciencias como astrología y medicina. También existieron varios exponentes historiadores, en el cual destacan Ahmad ibn Muhammad al-Razi, quien fue un historiador andalusí que desarrolló su labor literaria en tiempos de Califa Abderrahman III. Una de sus principales historias es la crónica del moro Rasis. En la poesía existen expositores como Abu Tamán, quien es conocido por su compilación del siglo IX de poemas tempranos conocida como Hamasa. Y por último, destacar el enorme papel que cumplían algunas mujeres árabes, como por ejemplo Lumna, quien fue una esclava e intelectual andalusí, que durante el Califato de Córdoba fue famosa a causa de sus conocimientos en gramática y por la calidad de su poesía. Ella era la secretaria del califa de Córdoba, Al-Hakem II, quien era gran defensor de la cultura. Por último, añadir que se creó la Escuela de Traductores de Córdoba, en la cual se tradujeron bastantes textos importantes. Gracias al impulso del monarca Alfonso X, el Sabio, se creó la Escuela de Traductores de Toledo, en donde la diversidad cultural y lingüística que convivía durante la Edad Media aportó mucho. En esta se encargaron, entre otros grandes trabajos, de traducir al griego a Aristóteles, así como los trabajos más importantes de científicos de la época, la mayoría de ellos judíos y musulmanes. También se traducían obras del árabe o del hebreo a la lengua latina. Algunos títulos de estas traducciones son El libro del alma, de la física y de la metafísica de Avicena, La filosofía de Algacén y La fuente de la vida de Avicebrón. Gracias a la labor de todos estos tutores, de todos estos autores, el legado científico y literario de origen árabe y griego se consiguió introducir en las universidades extranjeras de Europa Occidental. También es servido de puente entre el mundo griego clásico y el europeo de la época por medio de la lengua árabe. En la actualidad, la antigua Escuela de Traductores de Toledo se ha transmutado en uno de los institutos culturales y de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entre los personajes importantes de la época tenemos primeramente a Abul Qasis, quien era un médico y cirujano andalusí. Él escribió el primer manual ilustrado y sistemático de cirugía. En él se describen técnicas como la extracción de cálculos de la vejiga, partos, amputaciones y procedimientos de oftalmología. También el libro de la práctica de la medicina y el libro real, en el cual habla de las bases de la medicina, como la anatomía, la fisiología, dietética, terapéutica y cosmética. También se describe la fiebre y su tratamiento, además de la cauterización, extracciones dentarias, castración, fracturas, ortopedia y medicamentos compuestos. Es relevante la descripción que hace de la utilización de férulas acolchadas y yeso en el tratamiento de fracturas. La gran aportación de Abul Qasis fue ofrecer a médicos y pacientes un manual que abarcase de una forma integrada lo más importante sobre la ciencia médica. Por otro lado, tenemos a Averroes, quien es discípulo de Abençoar. Él puso énfasis en los regímenes de vida y en la dieta. También recomendó el uso de agua fría para disminuir la fiebre. Insistió sobre el valor curativo de las dietas, previno contra el abuso de los medicamentos y recomendó comenzar siempre administrando las drogas en pequeñas dosis y luego aumentarlas si se observaba buenos efectos al cabo de 3 días. Mantuvo la conveniencia de espacios limpios y de aire puro para mantener la salud. Y una obra que se mantendrá vigente durante muchos años fue el Libro Universal de la Medicina, fundamentalmente galénico y aristotélico. Consta de 7 libros dedicados a la anatomía, fisiología, patología, semiótica, terapéutica, higiene y medicación. Averroes tiene una importancia fundamental para la historia de la filosofía, llegando a ser el más célebre de los filósofos árabes de la Edad Media.
sobre todo por sus comentarios de las obras de Aristóteles. Él dice que la religión no era una rama del conocimiento y que no existía la inmortalidad personal, sino la confusión del alma con la naturaleza y el universo, que la divinidad solo dicta las leyes generales del universo, lo concerniente a las especies, no al individuo. Otro personaje importante de la época es Maimónides. Maimónides da las reglas sobre la vida higiénica y las dietas. También recomienda no usar medicamentos y si estos fueran necesarios deben utilizarse siempre el más débil y preferir los medicamentos simples a las fórmulas complejas. También de él emergen 3 grandes principios de la salud: la dieta, el ejercicio físico y la actitud mental. Este recomienda la dieta de cereales integrales como fundamento de una nutrición correcta. Señaló que las emociones del alma afectan al cuerpo y producen grandes cambios en el estado de la salud. Él añade que los médicos deben saber que se han de valorar las emociones del alma. Estas deben ser examinadas regularmente y mantenerse en buen equilibrio, y también expuso que las personas que se comportan de manera poco ética acaban sufriendo padecimientos interiores. Cabe añadir también que el juramento médico de Maimónides es reconocido por muchos como lo más cercano al ideal de la profesión médica. Un trozo del juramento dice así: «Hazme humilde en todo, pero no en el gran arte. No dejes despertar en mí el pensamiento de que ya sé lo suficiente, sino dame fuerza, tiempo y voluntad para ensanchar siempre mis conocimientos y adquirir otros nuevos. La ciencia es grande y la inteligencia del hombre cada vez cava más hondo». Ahora hablaremos sobre Abençoar. Este fue maestro de Averroes. Nació en Sevilla y fue un estudioso por excelencia de la medicina. Solo se ocupó de aquello que se relacionaba con el arte de la cura, y como consecuencia fue un médico con una gran práctica clínica. Abençoar dio normas de higiene, prevención y escribió sobre la prohibición de ciertos medicamentos, así como sobre los alimentos y la dieta. Cuestionó la anatomía de Galeno y descubrió la etiología del sarna. También creó el tratado de medicina y dietética llamado Tesir. Añadir que Abençoar aparece como el primer descriptor de las inflamaciones del pericardio, con una mayor extensión que la ofrecida por Galeno y Avicena. Él dice que el pericardio no nace en el cuerpo del corazón, pues de entre todos los órganos es grande el espacio intermedio que debe estar dedicado al movimiento del corazón. Con esto damos término a la medicina judeo-musulmana española. Medicina en Medio Oriente. Cuando hablamos de la medicina en Medio Oriente durante la Edad Media, nos referimos principalmente a la que se desarrolló en esta misma zona geográfica por árabes judíos y musulmanes durante la Edad Media. Esta era coincide con la llamada Edad de Oro de los califatos árabes, los cuales llegaron a extenderse desde la zona euroasiática y el Golfo Pérsico hasta el norte de África y la península ibérica. Sus conocimientos estaban inspirados en las corrientes de Grecia y Roma, producto de la extensión que éstas alcanzaron con sus imperios y de la cercanía geográfica con Bizancio, el mismo fenómeno que ocurrió también con la India. Gracias al Islam y a lo anteriormente mencionado, todas tenían una concepción del cuidado de la salud muy religiosa, aunque admitían ciertas prácticas mágicas que no distaran de la religión y no constituyeran rituales ilegítimos o paganos para el Islam. También reconocían la importancia de la higiene y la salud pública para evitar la propagación de enfermedades, cosa que los caracterizó mucho en esta época. Bien, sus grandes médicos y filósofos hicieron importantes avances en diferentes áreas, como por ejemplo la ética, gracias a la influencia judía y a la de muchos otros árabes, la fisiología, la psiquiatría, la oftalmología, la farmacología, entre muchas otras. Y bien, entre los grandes personajes que desarrollaron sus vidas principalmente en esta zona, podemos identificar a Races, quien es considerado como uno de los primeros grandes expertos en medicina y ha sido destacado por su gran número de compilaciones multidisciplinarias, entre las cuales, por ejemplo, podemos encontrar tratados y técnicas de autores muy diversos como Galeno e Hipócrates, aunque también conocimientos propios del Medio Oriente, como el desarrollo de tónicos, químicos y inclusive el uso de hierbas para tratar afecciones. Se dice muchas veces que Races fue el vínculo entre Oriente y Medio Oriente gracias a que sus aportaciones, en principio, son producto de viajes en los cuales él se formó, que
hacían que él se moviera entre uno y otro sitio. También podemos encontrar dentro de estos grandes personajes a Avicena, quien es uno de los médicos más importantes de su época, ya que es el autor del canon, el cual, este canon, es considerado como uno de los textos más importantes de la historia de la medicina, gracias a que las descripciones de anatomía y fisiología que acá se encontraban eran muy detalladas, y esto permitió que el libro fuese utilizado, tanto por su exactitud como por su relevancia, como un texto base en la práctica de la medicina hasta el siglo XVIII incluso. Escuelas médicas. Escuela de Montpellier. Esta escuela es una de las más antiguas y fue fundada en el siglo XI. Fue escrita como Universidad de Eruditos y Maestros. Se localiza en Francia, puntualmente en la ciudad de Montpellier, donde se hizo sentir la influencia de la cultura árabe de una manera importante. Un gran expositor fue Guy de Chauliac, gran cirujano medieval, en el cual, en su libro Cirugía Magna, hace novedosos aportes en el campo de la traumatología y en la ortopedia, como la utilización de la tracción continua mediante el uso de pesos y poleas para el tratamiento de fracturas femorales. Y también, como en la época existían grandes batallas, el cirujano sintió la curiosidad sobre cómo era el tratamiento de estas lesiones causadas por armas de fuego. En las imágenes podemos encontrar cómo él, en su libro Cirugía Magna, describía los elementos o los instrumentos quirúrgicos utilizados en esa época. Escuela de Salerno. Se encuentra en el sur de Italia, en la ciudad de Salerno. Y esta escuela fue conocida en primera instancia como Civitas Hipocrática y después como Escuela Médica de Salerno propiamente tal, en la que confluye un conocimiento griego, arábico, latino y judío. La escuela nace en el siglo X y se considera doblemente excepcional. Por un lado, es exclusivamente médica, que poco tiempo después tiene su literatura, y por el otro lado, es laica. Uno de los primeros miembros fue Alfano, el cual pueden ver su imagen al lado derecha de la presentación. Él escribió un texto que se llama Natura Hominis, que se refiere a la constitución del cuerpo y a sus desviaciones patológicas. En su otro texto, Summa Pulsum, señala que el corazón y el hígado, los cuales son indicadores de la salud, constituyen la luna y el sol del microcosmo. A fines del siglo XI, Constantino, el africano, confiere a la escuela de Salerno la nueva orientación que consistía en una posibilidad de discutir doctrinas dentro de un marco académico, lo cual estimuló al desarrollo de la anatomía. Por ejemplo, habían varios tratados de anatomía basados en las disecciones de chancho. También existía la cirugía, la dietética, la farmacia. Por ejemplo, en la farmacia existían ungüentos de mercurio para las afecciones cutáneas o las algas marinas en casos de óseos. Y también algo desarrollado en la época era la higiene. La escuela de Salerno también fue una excepción en cuanto que ahí la medicina y la cirugía no se separaban. Y también se centraban mucho en lo que era la observación y en lo empírico. Un texto importante que se rescata de la escuela de Salerno es el que está en la imagen de la presentación, que es el Regimen Sanitatis Salernitatum, que resume en verso como todo el saber recolectado por la escuela de Salerno. A mediados del siglo XII, Salerno poseía ya una teoría y una práctica médica avanzada para la época, que fueron expresadas en el Tratado Católico. Aparecieron entonces maestros ilustres como Romualdo, Musadino, Bartolomé, Mauro y Urso de Lodi, quienes su conocimiento era acerca de tanto la filosofía, la teología, la jurisprudencia, de modo que a fines del siglo XII, Salerno se había constituido en una república de sabios, temprana muestra de lo que sería la universidad en un futuro. Las universidades, es importante recalcar, que nacieron como una corporación de profesores y eruditos, puesta bajo la protección del Papa y del Emperador o del municipio, pero siempre con el fin de liberarse de esta autoridad del señor feudal. En relación con algunos exponentes de la escuela, cabe destacar que a esta universidad asistían tanto hombres como mujeres, lo cual fue pionero en este tema al aceptar que en su universidad estudiaran mujeres. De hecho, existen las primeras ginecólogas. Su nombre es Trótula de Salerno y que escribió su obra Las dolencias de la mujer, en el cual elimina estas creencias de que todos los males de la mujer
venían de la menstruación o que los problemas de infertilidad no solo podían tener su origen en ellas, sino que también en los hombres, lo cual fue muy controversial para la época. También algo importante es que defendió el uso de las hierbas medicinales para los dolores del parto. Y en otro texto de ella, Ornatum Mulierum defiende la higiene para prevenir infecciones y enfermedades de las mujeres. También existió un famoso profesor de cirugía de Salerno, Rogerius Salernitanus, el cual escribió Cirugía Rogeri en 1170, que fue uno de los primeros libros de cirugía que dominó la enseñanza de la materia por más de un siglo en toda Europa. De hecho, se dice que es un libro típicamente salernitano. ¿A qué me refiero con esto? Que es claro, breve, práctico y sin largas y tediosas citas de otros autores. De hecho, cabe mencionar que los textos que se realizaban en la escuela de Salerno eran utilizados por otras universidades, por ejemplo la de Montpellier, la que le mencioné anteriormente, y también en otras universidades de la época que eran bien famosas, como la Universidad de Bolonia, la de París y la de Padua. Otra escuela médica es la Escuela de Bolonia, que se fundó en el siglo XII, la cual fue una escuela quirúrgica de gran prestigio, basada no solo en el conocimiento de los textos antiguos, sino que en la experiencia demostrada en sus propios textos de cirugía. Entre los más importantes se encuentran Cirugía, de Teodorico Borgognoni, iniciador de esta escuela. Entre estas aportaciones se incluyen la limpieza de las heridas con vino y la anestesia mediante una esponja somnífera que era empapada en una mezcla de extracto de opio, de beleño, mandrágora o otro tipo de drogas. También otra contribución de Teodorico fue la sutura de heridas por primera intención y además de la sutura una limpieza muy cuidadosa. Escuela de París. Esta también es una de las escuelas más importantes de medicina de la Edad Media, pero se desarrolla en un contexto un poco diferente a lo que era la escuela de Salerno, porque se relaciona esta escuela mucho con la iglesia, con lo eclesiástico. Y dentro de los expositores más importantes está Alberto Magno, que se destaca sus trabajos en la química y en la botánica. De hecho, se considera el padre de la química. Después está Guido Lefranc, que es un distinguido cirujano que contribuyó notablemente al adelanto de la cirugía en Francia y que sus técnicas son incluso utilizadas hoy en día. Escribió libros como Cirugía Pequeña y Cirugía Magna. También Rogerio Bacon basa su saber científico sobre la experiencia. Él decía que la experimentación era mucho más importante que el razonamiento. Es importante mencionar que en lo que él pensaba va a ser un estímulo que supondrá como estas inquietudes descubridoras de los hombres del Renacimiento. Ahora veremos la medicina escolástica y sus características. Escolástica. La escolástica es un periodo que abarcó desde el siglo XI hasta el siglo XIV, con un sistema feudal que logró recuperar la economía gracias a la agricultura. La tradición filosófica empezó a recuperarse en la Europa cristiana a partir de la fundación de las escuelas catedráticas y las universidades. El impulso definitivo de la filosofía llegó cuando los teólogos adoptaron también los métodos racionales de la dialéctica y los aplicaron a la teología central, esto es, la formación de teología que no se basa en los comentarios de las escrituras, sino que pretende demostrar de manera racional e independiente los dogmas de la religión cristiana. Por su parte, la medicina escolástica se enseñó en las escuelas catedráticas y estuvo a cargo del clero secular, con un fuerte carácter especulativo y elementos religiosos, con una enseñanza en base a la doctrina aristotélica. Las especulaciones en torno a la orina y pulso del paciente eran parte de esta medicina. Tal vez el progreso más grande de la medicina escolástica fue la construcción de hospitales de mayor envergadura. Universidades. Antecedentes. Federico II, con su estatuto médico, le da una mayor importancia a la formación médica y establece que aquel que quiera ejercer la profesión deberá dar un examen público ante los médicos de Salerno. También en el año 1220
La Escuela de Salerno fue designada como institución pública y más tarde, en el año 1224, el mismo Federico II funda la Universidad de Nápoles. El Estatuto Médico de Federico II ejerció una influencia decisiva sobre el desarrollo de las clases médicas y farmacéuticas. Una ley orgánica del Estado derribó por primera vez las barreras humanas y profesionales entre los médicos y farmacéuticos. Y así empieza el proceso de formación de las universidades. Por otra parte, la Escuela Médica Salernitana fue matriz de las universidades fundadas, primero en Francia e Italia, como instituciones docentes de origen eclesiástico, estatal y privado. Por ello, resulta difícil asignar fechas concretas a la fundación de las universidades más antiguas. Si bien sus principios fueron muy modestos, poco a poco se perfiló una sólida forma de organización, que estaba motivada principalmente por el interés de los países europeos por alcanzar un nivel cultural más elevado, como el que ya habían conocido con sus viajes comerciales e incursiones hacia Oriente. En las ciudades opulentas florecieron las artes y la artesanía, seguida ya de cerca por la ciencia. Con la consolidación del orden burgués y estatal, los maestros, jueces y médicos fueron cada vez más necesarios e importantes. Los comienzos de las universidades surgieron en medio de las escuelas salernitana y la escuela de Montpellier. Las universidades de Bolonia, París, se fundan en el siglo XII. En el siglo XIII aparecen las universidades de Palencia, Salamanca, Valencia, Sevilla, Lisboa, Padua, Oxford, Cambridge y Nápoles, la que ya dijimos que fue fundada por Federico II. En el siglo XIV aparecieron universidades en Praga, Viena, Heidelberg y Rostock. Ahora bien, esas escuelas superiores no se llamaban todavía en el siglo XIII y XIV universidades, sino Studium Generale, es decir, estudio general. Los estudios generales fueron accesibles a estudiantes de cualquier país. También tuvieron validez internacional los diplomas expedidos allí. No hubo dificultades lingüísticas, puesto que el latín era la lengua universal del mundo culto occidental. Las universidades dependían de su patrocinador institucional, ya fuera el emperador o el papa. Por otra parte, en esa época la cantidad de alumnos y maestros era muy baja. Entre los años 1386 y 1390, en Heidelberg y Colonia, fueron 5 y 8 estudiantes matriculados en la carrera de medicina. Para formarse como médico en ese entonces, la carrera constaba de 4 o 5 cursos. Tras los 2 o 3 primeros, se podía obtener, mediante el correspondiente examen, un primer grado académico, bachillerato, otorgándoles la posibilidad de ser ayudantes de profesor. Al cabo de otros 2 o 3 cursos, que incluían también las enseñanzas prácticas, seguía la licenciatura o doctorado en medicina. Con ese examen oficial del Estado se adquiría el derecho a ejercer la profesión, así como el título de magíster en medicina. Además, todo médico graduado estaba facultado para enseñar en las escuelas superiores. Durante el siglo XII, el título de doctor fue exclusivamente un grado académico, conferido por la Escuela de Derecho en Bolonia. Mucho más tarde lo adoptó también la Facultad de Medicina. Ahora hablaremos sobre la medicina europea. Medicina europea a fines de la Edad Media. En la Alta Edad Media se practicaba la sangría, que se realizaba casi siempre por flebotomía, que se usa una aguja para extraer la sangre de una vena, con la idea de eliminar el humor excesivo responsable de la discrasia o desequilibrio, o bien para derivarlo de un órgano a otro, según se practicara del mismo lado anatómico donde se localizaba la enfermedad o del lado opuesto. Las indicaciones de la flebotomía eran muy complicadas, pues incluían no solo el sitio y la técnica, sino también condiciones astrológicas favorables, como mes, día, hora, número de sangrados y cantidad de sangre obtenida en cada operación, que a su vez dependían del temperamento y la edad del paciente, la estación del año y la localización geográfica. También se sacaban dientes y muelas. Las heridas solo se cosían en casos extremos. Habitualmente se cauterizaba con un hierro candente. El dolor era muy intenso pero breve. Los rasguños, poco importantes, se les aplicaba llantén o miel, y las quemaduras se les ponía aceite de linaza o azucena, y se cubría la zona con harina o con huevo. Las fracturas se trataban con compresas empapadas de clara de huevo y aceite de rosas y se entablillaban con madera.
Los exorcismos eran importantes para el manejo de trastornos mentales, epilepsia o impotencia. En estos casos, el sacerdote sustituía al médico. La creencia en los poderes curativos de las reliquias era generalizada. Entonces, como ahora, se rezaba a santos especiales para el alivio de padecimientos específicos. Anestésicos se utilizaban ciertas plantas y vino. Teodoro de Luca describió una esponja soporífera. Servía opio, mandrágoras, beleño, lechuga, yedra, moras, acedera y circuta con una esponja. Luego esta se dejaba secar. Al momento de utilizarse se mojaba en agua caliente y se aplicaba en la nariz del paciente. El hombre medieval creía que algunas enfermedades podían ser curadas por imposición de manos de reyes. Esta creencia era muy arraigada en Francia, que motivó la costumbre de acudir al soberano para recobrar la salud a través de su contacto. Igualmente los ingleses creyeron que algunos de sus monarcas eran capaces de obrar de este prodigio, como Eduardo el Confesor. Medicina española medieval. Durante el reinado de los Reyes Católicos, los tres aspectos independientes pero complementarios, cuyo tratamiento resulta inexcusable, se refiere el primero a la formación de los médicos y el modo como se cumplía el ejercicio profesional. El segundo sobre los saberes que presidían y orientaban a la actuación curadora del médico. Y el tercero, finalmente, habla sobre la intervención social en la lucha contra la enfermedad. En la medicina francesa medieval tenemos que habían edificaciones altomedievales que constaban de un edificio principal, donde se instalaba la enfermería, con un claustro central y la sala de camas, donde generalmente eran 12 debido a los 12 apóstoles. Había una sala de sangrías y purgas, un cuarto para enfermos graves, un refectorio, habitaciones para el personal médico, cocina, baño, farmacia y huertos para el cultivo de plantas medicinales. Con el tiempo, la arquitectura de este tipo de construcciones se fue transformando. Así surgen diferentes tipos de plantas, como la basilical, que reproduce la estructura de la basílica romana, que pertenece al estilo del Hospital del Rey de Burgos y el de Tonnerre de Francia. También está Guy de Chauliac, que mis compañeras lo mencionaron anteriormente. También tenemos la ley de los godos occidentales, que antes de iniciar un tratamiento, el médico debía determinar sus honorarios y una fianza de común acuerdo con el paciente o algún familiar. Ejemplo, si en una operación de catarata el médico se le pagó 5 solidi, si el enfermo moría, quedaba cancelada automáticamente toda la reclamación de honorario, pero así no la fianza. Si un hombre gentil o un liberto resultaba perjudicado por una sangría mal practicada, el médico debía pagar 100 solidi, pero si el paciente fallecía, el médico quedaba a merced de los familiares, quienes aplicaban arbitrariamente la sanción. También tenemos que en 1293 París contaba con solo 6 médicos y en 1395 estos pasaron a ser 32, es decir que había un médico cada 8.500 habitantes. En la medicina medieval tenemos a Constantino el Africano, que ya lo mencionaron anteriormente. Estaba la Universidad de Bolonia y la Universidad de Padua. Tenemos el edicto del rey Lotario, que se menciona la comparencia ocasional de un médico ante los tribunales en calidad de perito y se alude también a honorarios. Este dice: quien inflinja heridas deberá sacirle mediante adecuados servicios y también pagar el estipendio del médico una vez sea calculado por hombres expertos. Y en la medicina medieval inglesa tenemos que hubo una revuelta entre los estudiantes y los habitantes de la ciudad para conseguir un establecimiento de residencia universitaria. Las primeras facultades fueron University, Balliol y Merton, que se establecieron en 1249 y en 1264. En menos de un siglo, Oxford había conseguido sobresalir por encima de otros lugares de aprendizaje y era alabado por papas, reyes y sabios por su antigüedad, currículum, doctrina y privilegios. En 1355, Eduardo II de Inglaterra pagó un tributo a la universidad por su inestimable contribución al aprendizaje y por promover graduados distinguidos. Tenemos también a William Gilbert, quien era el médico de cabecera de la reina Isabel I de Inglaterra. Él también tenía estudios de magnetismo
y fue el primero en reportar experimentalmente sobre la posibilidad de separar los polos magnéticos norte y sur presente en una barra de imán. Ahora pasaremos a hablar de la peste negra o bubónica, conocida como la pandemia más grande de la historia. Esta llegó a Europa en 1348 por los barcos mercantes italianos. Esta fue producida por el Yersinia pestis, un bacilo que se encuentra en las pulgas de las ratas. Cuando esta pulga picaba a una persona o sufría algún corte en la piel con algún material contaminado, el bacilo se transmitía al organismo. Una vez infectada la persona, empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náusea, escalofríos, inflamación en el cuello o ingle e inflamación en los ganglios linfáticos. Esto recibía el nombre de bubón, de ahí viene el término de peste bubónica. También se le conoce peste negra debido a que cuando el virus pasaba a la sangre producía manchas negras en el cuerpo por las hemorragias. La gente vivió una época de gran horror debido a esta peste, tal como se refleja en diferentes textos. Es así como Giovanni Boccaccio nos cuenta en su texto El Decameron cómo se vivió esta pandemia. Este nos relata en un fragmento cuál fue el actuar ante la gran cantidad de muertos por la peste negra. Dice así: en cada iglesia cavaban profundas fosas hasta la napa de agua, y así aquellos que eran pobres y morían durante la noche eran recogidos rápidamente y arrojados a la fosa. Por la mañana, cuando un gran número de cuerpos se hallaban ya en la fosa, tomaban un poco de tierra y la echaban con palas sobre ellos. Más tarde, otros cadáveres eran depositados sobre ellos y entonces ponían otra capa de tierra. Además, es en este periodo que se emplea el término que hoy en día está muy conocido, la cuarentena. Es en 1374, en Italia, donde se evidencia el cierre de los puertos de buques que provenían de un lugar que presentaba la peste. Por otro lado, las personas que provenían de una ciudad infectada debían resguardarse por 40 días. Es importante destacar que todas las clases sociales se vieron afectadas, aunque las clases más bajas, que vivían juntas en lugares insalubres, eran las más vulnerables. Sin embargo, esta peste no hizo distinción, ya que se sabe que el rey Alfonso XI, monarca europeo, fue víctima de esta peste. Dicho esto, ¿qué consecuencias trajo la peste para la población europea? Una de ellas es la gran pérdida de su población. Se estima que fue un 30% esta pérdida. También tuvo efectos económicos. El comercio y la agricultura se minimizó. Hubo una drástica disminución de las áreas cultivadas, altos niveles de desnutrición y pobreza causadas por la recesión de la economía. Ahora veremos el fin de la Edad Media y la caída de Constantinopla. La Edad Media. Para poner fin a la Edad Media se tienen varias fechas optativas. La primera de estas fechas se da en el año 1440, con la invención de la imprenta, atribuida al alemán Johannes Gutenberg. Esto significó la posibilidad de expandir gran parte del conocimiento, ya que hasta ese entonces las copias se realizaban a mano. Otra fecha importante es en el año 1453 con la caída de Constantinopla, la cual explicaremos en la siguiente diapositiva. En el año 1492 también existe una fecha para poner fin a la Edad Media con el descubrimiento de América por parte de una expedición española, aunque ellos pensaron que estaban en las Indias. En el año 1517 ocurre la Reforma de Lutero, la que provocó la división del catolicismo y el surgimiento de diversas iglesias, a las que se les denomina genéricamente como protestantes. En el documento criticó diversas prácticas de la Iglesia católica, entre ellas la venta de indulgencias y la acumulación de bienes materiales. Para la medicina, la fecha que pone el fin de la Edad Media se da en el año 1543, con la impresión del libro De Humanis Corpori Fabrica, sobre anatomía humana, hecho que permitió la expansión de los conocimientos sobre anatomía en Europa. Caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos fue un día martes 29 de mayo del año 1453. Fue uno de los hechos más trascendentes en la historia universal, tanto así que se designó como una de las fechas posibles para determinar simbólicamente el fin de la Edad Media. Fue además la reafirmación del nuevo poder que se hizo de la ciudad de Constantino, la Casa de Osman, algo impensado si se recuerda los humildes orígenes de la tribu nómade que llegaría a dominar Bizancio.
Este hecho ha sido constantemente analizado desde su importancia militar. El conocido y relatado sitio de Constantinopla debe ser una de las batallas más famosas de la historia, donde se mezcla el avance avasallador de los otomanos, su estrategia y tecnología militar, teniendo por el otro lado la tragedia y valentía de los bizantios en su inútil intento de defensa. Sin embargo, lo ocurrido en 1453 tuvo una serie de consecuencias de diversa índole. En primer lugar está el significado político, en donde ocurre la ratificación de los otomanos como el nuevo poder en la zona de Próximo Oriente y Europa Oriental, sentenciando así la desaparición definitiva del Imperio Romano. Además, el dominio de los estrechos y la ruta del Mar Negro y el control del Mediterráneo Oriental significó el crecimiento otomano como potencia comercial y marítima, puso fin al dominio comercial de los italianos y firmó la sentencia de muerte del Reino de Chipre. Bueno, y a modo de conclusión, podemos decir que en el inicio de la Edad Media, la práctica de la medicina estuvo fundada en la religión, destacando su relevancia el Imperio bizantino y parte de los califatos árabes, donde la medicina tuvo un carácter recopilatorio. Gracias a la Escuela de Traductores de Toledo y los árabes se conservan muchos textos greco-romanos, como los de Aristóteles, los cuales podemos leer aún en la actualidad. Las escuelas médicas de la Edad Media fueron un aporte fundamental en conocimiento y técnicas para las escuelas médicas de la época y futuras universidades. Se pueden recalcar algunas técnicas médicas en el campo de la cirugía, las cuales se relacionan bastante con técnicas actuales. Por otro lado, la falta de higiene presente en la comunidad de la Edad Media los hacía vulnerables al contagio de enfermedades infecciosas. La pandemia de la peste negra afectó a todos los estratos sociales, aunque con mayor incidencia a los más bajos, y fue la causante del fallecimiento del rey Alfonso X. Finalizando la Edad Media con la caída de Constantinopla en el siglo XV y el dominio de los otomanos en Europa Oriental.